Vamos a comenzar con la última mesa redonda que estaba planificada para la jornada de hoy, que lleva por título La gobernanza en la acción social y comunitaria, cómo, desde dónde y para qué. Para ello vamos a contar con hora y media, que intentaremos, empezamos con 15 minutos de retraso, intentaremos acabar con 5 minutos de antelación. A ver si somos capaces de para las 7:25 finalizar y de esa manera, pues bueno, respetamos un poco el horario previsto. En esta mesa contamos con 3 personas invitadas que me gustaría pues agradecerles, en primer lugar, que hayan aceptado la invitación por parte de la organización, y voy a pasar a presentarlas antes de que comiencen sus aportaciones. En primer lugar, tenemos a Laia Forné. Ella es miembro del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, IDRA. Es licenciada en Sociología y máster en Gestión Urbana. Está especializada en temas de planeamiento urbano, democracia y bienes comunes, todo ello desde la mirada feminista. Ha trabajado estos temas como activista, consultora y asesora en la Concejalía de Participación del Ayuntamiento de Barcelona entre el 2015 y el 2019. Ella realizará un marco general de lo que entendemos por público comunitario. Por eso, pues también hablará en primer lugar para que, de alguna manera, podamos un poco hilar las aportaciones. Eskerrik asko. Tenemos también con todas nosotras a Josep Vidal. Él es director general de Economía Social y Solidaria, Tercer Sector y Cooperativas de la Generalitat de Cataluña desde el 2016. Procede del tercer sector. Anteriormente fue vicepresidente de la Asociación de Entidades Catalanas de Acción Social, vicepresidente también de la European Social Action New York y director fundador de la Plataforma Educativa y coordinador del Grupo de Economía Social de las Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña. Su aportación, un poco vinculada también con la que previamente nos realizará Laia, estará vinculada a lo que se puede hacer desde las instituciones y desde las políticas públicas en estas cuestiones de gobernanza en la acción social y comunitaria. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, tenemos con nosotras también, eskerrik asko, a Nerea Zubillaga. Ella es graduada en Trabajo Social, máster en Participación y Desarrollo Comunitario y experta en Gestión e Innovación en Servicios Sociales. Forma parte del grupo de investigación Parte Artus y los últimos 4 años los ha dedicado a la realización de su tesis doctoral sobre lo comunitario en los servicios sociales o en el sistema de servicios sociales desde la mirada del trabajo social. Su exposición versará sobre un posible planteamiento para los servicios sociales en clave de gobernanza basada en la participación comunitaria. Eskerrik asko hiruroi, y te cedo la palabra cuando quieras. Hola, buenas tardes. Primero de todo, agradecer. La verdad es que esta jornada intensa, he tenido la suerte de estar desde ayer por la tarde y la verdad es que ha sido un gusto en doble sentido, ¿no? Pues primero por el debate generado y también por los reencuentros, ¿no? Así más presenciales, que la verdad hacía tiempo que no coincidíamos y siempre es un gusto y, por lo tanto, agradecer pues, este espacio de debate colectivo que creo que está siendo muy útil. Vale. A ver, mi intervención un poco esta tarde tiene un poco el objetivo, como decía Ainhoa, de ponerle un poco de palabras a esto que llamamos público comunitario, que en realidad seguramente también tiene muchas maneras de decirlo. Nosotros le llamamos público comunitario, pero realmente pues estamos hablando de esto que ha salido esta mañana también de la colaboración, ¿no? Entre ciudadanía e instituciones, de lo que ahora mencionaba también Ricard, ¿no? En esta tercera y cuarta diapositiva, ¿no? De cómo la institución puede apoyar estos procesos
de participación y acción comunitaria en los territorios y también, evidentemente, ¿no? Pues cruzado por toda la parte de desarrollo y acción comunitaria. Y lo haré, bueno, en primer lugar, presentaré un marco más conceptual, pero que intenta ampliar un poco esta mirada de lo público comunitario, y lo haré a partir de describir 6 principios, que también es una propuesta que lanzamos hoy aquí, que también pues, con el objetivo pues, de abrir el debate y de irla repensando, no como algo firme y inamovible. Y después pondré rápidamente 3 ejemplos de políticas públicas que, a nuestro entender, pues van en dirección de desarrollar, ¿no? E impulsar este marco público comunitario. Vale, para empezar, bueno, como os digo, para nosotros, o sea, el marco público comunitario es una acción política que de una radicalidad, que apuesta por una radicalidad democrática, ¿no? Y en este sentido, y antes de empezar a definirlo, quería empezar, bueno, hace poco tuve la suerte de poder entrevistar a Silvia Federici para una revista que justamente habla de la política de lo común, ¿no? Y de los bienes comunes. Y Silvia, ¿no? Hablando de lo comunitario o de lo común, decía: lo comunitario no es solamente un legado de nuestro pasado ni una visión de futuro, sino una condición de nuestra existencia. Y necesitamos infraestructuras colectivas para poder crecer y no quedarnos encallados en acciones episódicas o momentáneas. Y un poco más adelante, ¿no? Ella seguía y decía: sería iluso pensar que no dependemos de las instituciones públicas. No podemos decir que construiremos el común sin contar con lo público, porque no tenemos suficientes recursos. Hoy en día es importante recuperar parte de esta demanda, pero la pregunta aquí sería: ¿y cómo queremos relacionarnos con el ámbito público? Bueno, en realidad la encrucijada que aquí plantea Federici, ¿no? A la cual no es nada sospechosa de ser estatalista, más bien lo contrario, pues bueno, también es el viejo, ¿no? El viejo dilema entre autonomía y Estado, ¿no? Bueno, hoy lo hemos nombrado también de muchas maneras, ¿no? Y es un poco, bueno, esta cuestión es la que me gustaría abordar aquí, ¿no? Porque es un debate que hemos tenido mucho en la Hidra, ¿no? Y que bueno, nosotros tenemos esta tesis, ¿no? Que es herencia también del 15M y de los bienes comunes, ¿no? Que es, bueno, si es posible el binomio público-comunitario. O lo que es lo mismo, ¿no? Si podemos imaginar instituciones más permeables que permitan la implicación de la ciudadanía, no solo ya en los órganos de participación o en esta participación más formal, sino también, pues como ha salido también a lo largo del día de hoy, en la gestión de recursos, ¿no? Y también en posibilitar, pues, una democracia económica más amplia. Y como decía, bueno, pues un poco esta es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Y para ello, pues bueno, primero intentamos definir qué es eso de lo público comunitario. Y aquí, bueno, antes de pasar a los 6 principios, nosotros entendemos lo público comunitario, nos referimos a ello como una forma de regulación social y de gobernanza donde la reciprocidad comunitaria está en el centro de la acción política, ¿no? Y esto también rompe un poco con el modelo de participación ciudadana e introduce otras formas de relación entre las instituciones públicas y las instituciones sociales, ¿no? Y que se basan, como también salía hoy, pues, en la confianza, en el reconocimiento, en la corresponsabilidad, pero también en la introducción de mecanismos de transparencia y de control, ¿no? Y de rendición de cuentas, que es lo que también mencionaba Ernesto antes, ¿no? Sin embargo, esta relación no está exenta de conflictos, ¿no? Al revés, o sea, es a partir del conflicto, de la tensión y del rediseño justamente de estas instituciones, ¿no? Lo que crea comunidad y al mismo tiempo, ¿no? Sirve para hacer que las instituciones públicas pongan el cambio social también en el centro, ¿no? Seguramente, y un poco cuando hablamos de público comunitario, pues seguramente muchas veces nos viene pues eso, ¿no? Más bien todo el tema de gestión de equipamientos, ¿no? O de servicios,
la acción comunitaria, pues eso, equipamientos culturales, huertos urbanos, etcétera. Y efectivamente estas han sido pues unas prácticas que han marcado este modelo y que lo han defendido y que gracias a ellas también hoy estamos hablando de eso, ¿no? Pero el objetivo de hoy justamente es ampliar un poco esta mirada y no centrarnos solo en la gestión comunitaria de servicios, sino pensar de qué otras maneras desde la institución pública se puede fomentar este marco real, ¿no? También porque, y en contraposición también a un tipo de gobernanza que opera paralelo a la gobernanza participativa, que es la gobernanza público-privada mercantil, ¿no? Es decir, el Estado, la Administración, sí que tiene una arquitectura diseñada para fomentar el traspaso de poder y de gestión a lo privado, ¿no? Y lo que queremos o lo reclamamos es que esta arquitectura tenga su traslado también a otro tipo de actores que tienen otras prácticas y otros objetivos. Y, por tanto, ¿no? Pues, ¿por qué no pensar si la política de contratación pública puede ser impulsora o no de esta concertación público-comunitaria o si podríamos desarrollar estos modelos también en otros ámbitos como la justicia, el desarrollo local o la gestión de grandes infraestructuras? Y también entendiendo, ¿no?, que estas colaboraciones público-comunitarias tienen que ser motores democráticos de transformaciones también más amplias, ¿no? Es decir, que no son el fin en sí mismo, sino que es también un medio. Y desde allí, ¿no?, o desde este marco, quería situar como 6 principios básicos que desde este marco nos podríamos plantear como empeño, ¿no?, para fomentar esta arquitectura público-comunitaria. Pasaré muy rápidamente por estos 6 principios, pero sí me gusta como poderlos definir brevemente. Bueno, uno que ha salido esta mañana, ¿no?, y que en realidad, bueno, le podemos llamar también de muchas maneras, pero que finalmente tiene que ver con una ciudadanía organizada y activa, ¿no? Es decir, sin esta ciudadanía, pues ya nos cuesta la participación ciudadana, pero evidentemente no podemos pensar este marco de institución público-comunitaria, ¿no? Y, por tanto, es importante reactivar las prácticas activistas, sindicales, vecinales, ¿no?, y crear espacios de democracia radical que al mismo tiempo vayan más allá del Estado y también del mercado, ¿no? O sea, y, por lo tanto, pues bueno, fomentar el autogobierno. Por otro lado, resignificar el propio concepto de lo público, ¿no?, entendiendo que lo público no es aquello, lo público administrativo estatal, sino que hace falta un devenir también común de la institución, ¿no?, y un cambio de rol de las administraciones públicas en las que éstas, como se ha comentado también, aprendan también a ceder a poder, ¿no?, y capacidad a las comunidades, pero sobre todo entendiendo que lo público no es solo aquello que atañe a la administración, ¿no?, sino que es algo que nos pertenece a todas, ¿no?, y que, de hecho, las instituciones públicas son el resultado de las luchas, de la correlación de fuerzas, ¿no? O sea, son instituciones vivas que también hemos construido entre todas. Después, bueno, pues como decía, ¿no?, la creación de derecho comunal, o lo que es lo mismo, ¿no?, crear marcos jurídico-administrativos que posibiliten este hacer de lo comunitario, ¿no? Es decir, tenemos ahora mismo unos marcos en los que lo comunitario no se codifica, ¿no? Es decir, lo comunitario no se registra en el PIB, ¿no? Y no tiene indicadores propios que no sean los de la eficacia o la eficiencia, ¿no? Y, por tanto, pues es necesario crear nuevos marcos legales basados no tanto en el valor de cambio, sino en el valor de uso, ¿no?, y que posibiliten justamente esta extensión del modelo público comunitario y, como decía antes, también hagan de contrapeso a este modelo público-privado mercantil. El cuarto principio que definíamos, ¿no?, y que bueno, creo que a veces se pone poco hincapié, pero que creo que es básico, ¿no?, que es el de la mayor democracia económica, ¿no?, y que tiene que ver también con la gestión de las infraestructuras y recursos, ¿no? Ya aquí también pues ver cómo desde lo público
o desde lo público comunitario se recuperan infraestructuras pues, que han sido cedidas también al capital financiero privado, ¿no? Y aquí pues, tenemos diversos ejemplos. Y no solo eso, ¿no? Esta mañana hablamos de los presupuestos participativos, pero ¿qué hacemos con los excedentes de la gestión de infraestructuras que actualmente están en manos de la empresa privada, ¿no? Por ejemplo, Akbar o Endesa, ¿no? Es decir, gestionan infraestructuras públicas básicas, generan un beneficio y este beneficio, digamos, no hay control sobre ello, ¿no? ¿Por qué no desarrollar mecanismos que pudieran, de control popular, que pudieran decidir qué hacemos con estos excedentes? Y evidentemente, pues aquí hay un largo camino también a recorrer en todo lo que es, bueno, la concertación público-social cooperativa, ¿no? Justamente para la gestión de servicios e infraestructuras. Bueno, ya acabando, ¿no? Pues evidentemente este marco, y como decía antes también Fernando, pues tiene que poner en el centro la reproducción, la interdependencia y la sostenibilidad. O sea, todo aquello que no se visibiliza en el actual sistema económico, que no se visibiliza pero que lo sustenta, ¿no? O sea, un estudio reciente dice que actualmente en España el trabajo reproductivo no remunerado computa 43.000 millones de horas al año, mientras que el trabajo laboral, digamos, computado, son 38.000 millones de horas. O sea, actualmente el trabajo reproductivo significa un valor mayor que el trabajo remunerado y todo eso pues tiene que aflorar, ¿no? Y tiene que contar también en el Producto Interior Bruto o en lo que nos inventemos y ponerse en el centro de la acción política también. Y por último, y una idea que también ha salido hoy, pero que me parece también como bastante importante, que es esto de la diversificación de modelos y prácticas, ¿no? O sea, tenemos que darnos el espacio también para, o sea, no hay una única manera de hacer las cosas. Seguramente necesitaremos distintas herramientas y seguramente serán combinables y tendremos que ir aprendiendo a la práctica al mismo tiempo que pueden ser complementarias, ¿no? Y aquí también, pues, recuperar también, o sea, la cuestión público-comunitaria tampoco es nueva, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos del pasado, pero también del presente, que pueden servirnos no tanto para copiarlos, sino justamente para, uno, para poder decir que es posible y otro como fuente de inspiración para luego aterrarlos en los contextos concretos. Vale, pues, bueno, esta era el objetivo un poco de esta primera parte, ¿no? Como hemos visto, bueno, pues un poco eso, ¿no? Partiendo de la base que lo público no es solo aquello que atañe a la administración, ¿no? Sino que es algo que nos pertenece a todos y al mismo tiempo, ¿no? Pues que es importante seguir creando comunidad y autonomía, ¿no? Que esté en conflicto y que a la vez supere el propio Estado o el mercado, ¿no? Y bueno, pues en este contexto, evidentemente, cada actor tiene su rol, que cada uno pues tendrá que moverse también, ¿no? O tendrá sus obligaciones, pero yo hoy me gustaría centrarme en destacar justamente en este rol de la administración pública y de las políticas públicas, ¿no? Y cómo podría ser, cómo podríamos imaginar una política de lo común dentro de este marco. Y pues para ser concreta y para ver cómo esto aplica, pues he traído tres políticas públicas que actualmente ya que se están desarrollando, que evidentemente, digamos, no son perfectas y tienen sus retos por delante, pero que, bueno, que configuran un poco este imaginario, ¿no? que situábamos hoy. Y que combinan justamente, pues eso, ¿no? La voluntad de concertar con un sector social, cooperativo, comunitario, unas políticas que, por un lado, garantizan derechos, al mismo tiempo que construyen y reconocen comunidad y que a la vez, ¿no? Contribuyen a esta democracia económica. Pasaré por encima, no tengo tiempo de entrar en detalle. Luego supongo que Josep también pues profundizará en alguna de ellas.
Pero bueno, un poco para situar la idea. Vale, bueno, la primera es Patrimonio Ciudadano, que es una política que se inició en el Ayuntamiento de Barcelona. También, bueno, justamente pues, cuando estaba yo también en la regidoria de participación. Y que lo que busca esta política es la cesión de bienes, bueno, la cesión de patrimonio público a comunidades locales organizadas, ¿no? En realidad, esta política no inventa nada en el sentido de que en Barcelona existía ya la gestión cívica, la gestión ciudadana de equipamientos, que fue promovida desde el movimiento vecinal de los años 70 y que en Barcelona hay más de 30 equipamientos ahora mismo gestionados de forma comunitaria. Pero lo que sí que tiene de innovadora esta política es que justamente le pone un marco conceptual y administrativo, ¿no? Que lo que hace es reconocer la importancia y el valor de estas prácticas comunitarias y que al mismo tiempo la desarrolla de la mano del propio sector, ¿no? En concreto, pues, un actor principal pues, fue la xarxa d'espais comunitaris de la xarxa d'economia social y que, bueno, pues por primera vez reconoce y fomenta este impulso de la Administración a pues garantizar estas prácticas. Y, bueno, la política es muy extensa, pero sí que quería compartir dos resultados que creo que son como significativos y que ayudan un poco a imaginar esto de lo que estamos hablando, ¿no? El primero es el balance comunitario, que esto tiene que ver con lo que decía Ernesto, de cómo estamos midiendo, ¿no? Que realmente estamos gestionando servicios públicos de accesibilidad, universalidad e inclusivos, ¿no? Bueno, pues el balance comunitario en realidad es una herramienta de autoevaluación que lo que busca es medir cuál es el impacto y el valor público que generan estos proyectos en los territorios, ¿no? Y en realidad es un balance que, o sea, está hecho a partir de unas preguntas que se vuelven en indicadores y que sacan, no, al final no lo puse, bueno, que sacan, pues, eso, gráficos, ¿no? De cómo, digamos, de cuál es tu impacto comunitario en el territorio. Tampoco es, o sea, no se trata de señalar a nadie, ni tampoco se han puesto unos objetivos donde llegar, pero sí que es un compromiso colectivo de hacia dónde queremos caminar y también un ejercicio de autocrítica y de transparencia, ¿no? Y en este caso, bueno, el balance define, por ejemplo, ¿no? Pues, 4 ámbitos que son los definitorios de la acción comunitaria y lo que hace pues, es evaluar en estos 4 ámbitos a partir de unos criterios comunes, pues bueno, tu proyecto en qué medida está asumiendo o no estos objetivos, ¿no? Y el balance, pues al final, como veíamos, pues en este sentido sería una apuesta por la generación de derecho comunal, ¿no? Y la creación de nuevas métricas que visibilicen el valor público pues, de la gestión ciudadana, ¿no? Y bueno, es un instrumento que permite también a la Administración poder defender, ¿no? Qué hace con su patrimonio público y el por qué, digamos, impulsa este tipo de colaboración. En realidad, con el mismo objetivo, pero de distinta manera, pues bueno, uno de los hitos del patrimonio ciudadano en realidad se puede decir que ha sido la cesión de 13.000 metros cuadrados a los vecinos del barrio de la Bordeta para la gestión de este recinto industrial que es Can Batlló y que se ha hecho una cesión por 30 años, ¿vale? Bueno, esta cesión, que en realidad es una concesión de dominio público, es decir, pues bueno, la Administración, el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho muchas concesiones, ¿no? De este nivel, pero nunca antes pues, la había hecho a un proyecto vecinal. Y también porque tú lo que tienes que demostrar cuando haces una concesión así es que tienes un rédito, ¿no? Y este rédito pues, siempre pasa pues, o por la transformación del espacio, ¿no? En temas de piedra, de tocho, o bien porque hay una renta que el ayuntamiento cobra anualmente. Bien, pues para poder justificar frente al interventor la cesión o esta concesión a un proyecto vecinal, lo que hicimos fue
en este caso, ¿no? Así como el balance comunitario no monetariza, ¿no? O sea, tiene unos indicadores cualitativos y cuantitativos, pero no lo pasa a dinero, aquí lo que hicimos es justamente valorar en dinero cuál era el retorno social que aportaba Can Batlló. Y bueno, no voy aquí a entrar en las métricas, pero hicimos varios procesos de métricas que todos nos llevan al mismo lugar, ¿no? Y, por ejemplo, nos decía que si esto fuera un equipamiento público gestionado de forma directa por la Administración, pues al Ayuntamiento le costaría 1,5 millones de euros, ¿no? O que por cada euro que invertía el Ayuntamiento, Can Batlló generaba 3. Por lo tanto, también aquí desmitificamos un poco el tema de que la gestión comunitaria no es eficiente, ¿no? Bueno, pues el cálculo del retorno social es lo que nos permitió hacer esta concesión de Can Batlló y que finalmente, pues, Intervención, pues, digamos, aceptó, ¿no? También, a ver, esta cesión también pasó por el Pleno Municipal, y tuvo su consenso político. Pero bueno, como os decía, más allá de Can Batlló, lo que hace también esto es poner modelos, ¿no?, en los que, pues, que sirvan también para otros proyectos a la hora de conseguir, pues, o de poder proliferar este tipo de iniciativas. Bueno, ya para acabar, ¿no? La importancia del patrimonio ciudadano, pues en realidad es que contribuye a la generación, ¿no?, de bienes comunes o de la gestión comunitaria en los territorios, ¿no? Porque finalmente este tipo de proyectos sí que necesitan de infraestructuras, pues, para poder seguir generando nuevas formas de gobernanza, ¿no? Y esta es seguramente la importancia principal, pues, de este tipo de políticas. Vale, sí, creo que lo podemos hacer. Vale, la siguiente política, que más que política... Uy, se ve muy mal, ¿no? Ah, no, allí se ve bien. Bueno, en realidad he hecho un pack, ¿no? Que es, bueno, quería destacar el programa de Economía Social de la Generalitat de Catalunya, del cual Josep es el director, y que él, pues, entrará más en detalle, ¿no? Pero sí que quería poner en valor 2 de los programas, también los que más conozco, pero que creo que también están en sintonía con eso que hablábamos hoy aquí y que, aparte, yo creo que también una novedad en este caso es que es la Administración autonómica quien impulsa este tipo de políticas que finalmente aterrizan en territorios locales, ¿no? Bueno, yo os voy a hablar de un par de ellas de manera muy rápida. Hace 8 años, creo, el Departament d'Empresa i Treball, ¿no?, de la Generalitat de Catalunya, pues, bueno, desarrolló, bueno, 2 programas. La xarxa d'Ateneus Cooperatius y hace un año las comunalitats urbanas, que hablaré luego de ellas. Els Ateneus Cooperatius, en realidad, bueno, es una política que ha conseguido implementar una red de servicios público-cooperativos en todo el territorio catalán para el fomento del tejido cooperativo local, ¿no? Y lo singular de esta política es que son los propios gestores del sector, ¿no?, de la economía social, quienes gestionan estos servicios públicos, ¿no?, pero que no dejan de ser servicios públicos. Y también, evidentemente, pues que se ha hecho también, ¿no?, se ha ido construyendo esta política, pues, con el propio sector. Es verdad que seguramente tiene sus retos, ¿no? Yo creo que uno de ellos es que, por ejemplo, se construye bajo la ley de subvenciones, ¿no?, y no la ley de contratación pública. Aquí tenemos uno de los inconvenientes del marco jurídico que tenemos, ¿no? Pero bueno, creo que es un buen ejemplo de concertación público-cooperativa y de promoción, digamos, del fomento de proyectos locales y de democracia local. Bueno, aquí os he puesto un mapa un poco por donde, ¿no?, para que veáis un poco cómo están implementados en el territorio. Y bueno, la hermana menor, podemos decir, muy menor porque solo tiene un año, y esta la conocemos bien porque desde la Hidra gestionamos la dinamización de la red de estas 22 comunalidades que están distribuidas en el territorio. En realidad, lo que pretende Comunitats Urbanas, que supongo que Josep hablará más tarde de ello,
pero es justamente impulsar proyectos socioeconómicos en los territorios a partir de las redes de apoyo mutuo y de los bienes comunes, ¿vale? En este caso, bueno, para nosotros es una política realmente innovadora, ¿no? En el sentido de que lo que hace aquí la Administración ya no es proveer un derecho, ¿no? O sea, un servicio o garantizar un derecho, sino justamente intentar poner las condiciones básicas para que sea la propia comunidad quien se organice, ¿no? y fortalecer así pues, el autogobierno, la autogestión en los territorios. Y bueno, aquí se me ocurría también un cierto paralelismo, salvando un poco las distancias, ¿no? Que era con el proceso de reactivación de las comunas venezolanas, ¿no? Que me parece, tampoco podremos entrar muy a fondo en ello, ¿no? Pero sí que sitúan esta pregunta de si se puede desde la iniciativa público-estatal desarrollar una política de poder popular, ¿no? Recientemente, también hablando con estudiosos de allí, de Venezuela, ¿no? Que han estudiado todo el fenómeno de las comunas en Venezuela, y en este caso también me recordaba, ¿no? A lo que comentaba Ernesto esta mañana de los presupuestos participativos en Porto Alegre, que es como una iniciativa institucional, ¿no? Que se lanza desde la institución, pero que necesita en realidad de un músculo ciudadano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allí para que realmente esta política acabe fortaleciendo, generando más poder popular y no, por ejemplo, más cooptación ¿no? u otras cosas que hemos visto? Y bueno, salvando las distancias, ¿no? Pero creo que aquí, pues, eso, ¿no? Se parecía un poco en cómo, ¿no? Desde la institución puedes tú activar una ciudadanía y crear, pues bueno, autogobiernos territoriales, ¿no? En el caso de las comunas decían, bueno, aquí ha sido imprescindible el legado precomunitario y precomunal que existía ya en Venezuela, ¿no? Pero al mismo tiempo que la ciudadanía se ha reapropiado esta política y la ha adaptado en cada contexto y territorio. Y otra vez más vemos cómo no hay un único modelo de comuna, sino que cada territorio tiene su propio modelo, ¿no? Tampoco entraré ahora, sé que seguramente será un tema polémico, pero bueno, me parecía como interesante hacer este símil, ¿no? Y en este caso, pues bueno, estas dos políticas, ¿no? Pues son un ejemplo, ¿no? También de cómo ir un poco más allá también de la propia acción comunitaria, ¿no? Y cómo introducir temas también de producción, distribución y consumo, ¿no? Y fortalecer pues el mercado social, ¿no? Al mismo tiempo que una economía de reproducción y el autogobierno. Y por último, y esta pasaré muy rápida porque quiero ir a las conclusiones. Bueno, todo el tema de, ya sé que muchos gobiernos y ayuntamientos promueven la cesión las cooperativas de cesión de uso, ¿no? Pero a mí aquí, y bueno, para mí es un ejemplo, ¿no? De colaboración público-cooperativa comunitaria, ¿no? Porque, bueno, pues aquí, evidentemente, el gobierno pone el suelo y en algunos casos pues también alguna ayuda, pero es la comunidad quien también invierte en la construcción del edificio y al mismo tiempo, ¿no? Hay un ejercicio de participación en el sentido que los propios usuarios que viven allí participan de la gobernanza comunitaria, digamos, del edificio, de la promoción de viviendas, ¿no? Y por tanto pues son también procesos de socialización, convivencia, etcétera. Pero bueno, todo esto ya lo sabéis. Quería destacar bueno, que recientemente en Barcelona también, lo siento por ser Barcelona centrista, pero es lo que más conozco, bueno, se ha desarrollado el convenio ESAL, ¿no? Que finalmente lo que es que el ayuntamiento traspasa la responsabilidad de la adjudicación, del establecimiento de criterios y del seguimiento del suelo público
a todo el sector de gestión de vivienda social y cooperativa. Es decir, no es el ayuntamiento quien ¿no? pone a disposición el suelo público y adjudica los diversos proyectos de cooperativa, sino que el ayuntamiento cede al conjunto de gestores de vivienda pública y cooperativa de toda Barcelona, le cede este suelo y es este grupo de cooperativas, que tiene un nombre, están constituidos como tal, cooperativas y vivienda social, no todo es cooperativismo, quienes, digamos, pues ponen los criterios de adjudicación, hacen el concurso y finalmente adjudican, ¿no? Esto tiene sus pros y contras y, bueno, se ha hecho una primera tungada, ¿no? de cesión y, bueno, y ha tenido también su reflexión y su autocrítica, pero bueno, es un ejemplo también más de cómo ceder este control a la ciudadanía, ¿no? Y en este caso, aparte, estamos hablando de suelo, ¿no? Que el suelo urbano es una de las cosas más valuosas que tienen tanto los ayuntamientos como en el papel que juegan en la economía estatal, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, no me parece menor y bueno, también recordar que hoy, ¿no? que hemos hablado de vivienda en varios casos, pero que se acaba de aprobar la ley de vivienda estatal y que es también un hecho significativo. Vale, pues ya está, para acabar. Sí. Bueno, un poco solo para recoger algunos puntos comunes y hacer una reflexión final, ¿no? Bueno, en realidad vemos como todas estas políticas lo que tienen en común es la voluntad de concretar con el sector social, cooperativo y comunitario el desarrollo de políticas públicas que garanticen derechos al mismo tiempo que contribuyen al reconocimiento de las comunidades, a la autogestión y a la democracia económica. También hemos visto cómo todas ellas han sido diseñadas también, ¿no? o codiseñadas con los propios actores, ¿no? Y por tanto allí también hay un ejercicio de colaboración. También hemos visto, aunque no todas ellas son locales, pero sí que la implementación de ellas comparten la escala local, ¿no? Y vemos, que también creo que ha salido en las jornadas, como los entornos urbanos son especialmente adecuados justamente pues, para crear dinámicas y espacios pues, de democracia más popular y directa. Y siguiendo con las palabras de Federici, me gustaría también pues, destacar, ¿no? que ella mencionaba también que justamente la construcción de entramados comunitarios es una forma de garantizar lo público, ¿no? Y esta idea también me parece como muy básica. Pero al mismo tiempo, pues estos entramados comunitarios finalmente no se agotan en el propio Estado, ¿no? ni en el mercado, sino que conflictúan y pues también intentan superarlo, rediseñarlo, etcétera, ¿no? Y esta función pues, es imprescindible también. También en este sentido, bueno, lo que mencionaba al inicio, no olvidar que las instituciones estatales pues, en realidad son solidificaciones temporales de luchas, de correlaciones de fuerzas, ¿no? entre distintos sectores sociales y que con el tiempo pues, bueno, se convierten en norma, ¿no? y en institución y procedimiento, pero que son instituciones vivas y que las construimos entre todas. Y en resumen, ¿no? y leo literal, pues para nosotros la colaboración público-comunitaria es una forma institucional que trata de tender puentes entre lo posible y lo necesario, ¿no? Y que, por lo tanto, se trata también de no parar, o sea, un aprendizaje, ¿no? continuo, lo que decíamos, de no parar de preguntarnos qué funciona, qué no y de qué manera podemos aprender también de lo que hacemos. Porque, bueno, pues la sociedad pues, no se construirá de un día para otro, ¿no? Y que necesitamos también de procesos de educación, formación política y de experimentación. Y en este sentido, pues bueno, las políticas aquí nombradas son también un laboratorio público-comunitario, ¿no? pero que creo que ponen algunas bases y que nos sirve para seguir aprendiendo. Y hasta lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, cuando quieras. Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por invitarnos a hablar después de Laia, ¿no? Va a ser un poco complicado en todo caso,
Primero avanzo dos cosas. Yo vengo aquí en tanto que director general de Economía Social y Solidaria. Las políticas que nosotros hemos intentado hacer estos últimos 8 años se han intentado vehicular siempre desde el ámbito socioeconómico y nunca desde una visión comunitaria. Hemos intentado huir de la palabra comunitaria. Bueno, me encuentro explicando en unas jornadas de desarrollo comunitario, ¿no? Y por otro lado, como director general supongo que soy la parte más mala de la administración, ¿no? Cuando he ido, iba oyendo las diferentes ponencias, pues se hablaba de la administración desde una perspectiva que he pensado, bueno, a ver cómo lo hago. En todo caso, básicamente para poner un poco de contexto desde qué voy a decir y desde dónde hablo, ¿no? Nosotros hemos intentado siempre hacer programas de transformación socioeconómica, de desarrollo económico o de inserción laboral, porque es otro ámbito que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que lo hacemos desde la perspectiva de la economía social y solidaria, por lo tanto, no tendría lógica hacer un enfoque de desarrollo económico desde una perspectiva de marco economía capitalista o mercantil o cualquier otra, ¿no? Y por lo tanto, nos encontramos que tenemos que vehicular, ¿no?, políticas, queremos vehicular políticas y queremos hacerlo de una manera distinta, ¿no? Además, en el ámbito catalán, digamos, hay una, como Laia ha mostrado, digamos, había o hay una cierta descompensación entre los territorios, que no nos gusta hablar así, ¿no? Una gran Barcelona de un ámbito muy potente, ¿no?, con muchas cosas y muchas iniciativas muy potentes, y un ámbito territorial externo a Barcelona que queda invisibilizado y además seguramente con menos recursos, ¿no? Y como además yo no soy de Barcelona, sino que soy de Girona, por esto especialmente nos preocupaba, ¿no? Y por lo tanto lo que intentamos hacer es, políticas territorializadas contando con los actores que pueden hacer estas políticas, ¿no? Porque crear cooperativas, que es el primer marco que hacemos, que es los Ateneos cooperativos. Primero entramos en un gobierno republicano y que íbamos a hacer muchísimas cosas, pero que también queríamos transformar otras muchas más, ¿no? Y por lo tanto la mirada que queríamos hacer era muy diferente, ¿no? Recuperamos palabras y conceptos anteriores, ¿no?, Ateneos cooperativos, que lo que quería decir es que desde la propia comunidad nos formábamos para constituir cooperativas y otro modelo de economía social y solidaria. Y ahora voy un poco a la pregunta o al tema, ¿no? Sí, la colaboración público-comunitaria, ¿no? Cuando hacemos todo esto lo hacemos intuitivamente, luego explicaré cómo lo hacemos, pero sí que quería poner un marco desde la administración pública política, digamos, de cómo vemos las propuestas, ¿no? Porque es importante, porque a veces no hablamos suficiente, ¿no? Pero cómo vemos las propuestas que vienen de la parte, entre comillas, privada, colectiva o de la sociedad, ¿no? Y yo ya en otra charla lo distribuí y me sirvió, yo creo que es importante, ¿no? Una primera opción es lo público-privado, ¿no? Sí, público-comunitario desde una visión de proveedor, ¿no? Sí que hay un concepto, supongo aquí todos lo tenéis muy claros, pero afuera, digamos, ¿no?, en la parte política y en la sociedad, lo que está pasando es que lo público comunitario y lo público privado se confunde, ¿sí? El otro día estaba en una charla del CIRIEC, ¿no?, Economía Social y Solidaria, investigadores, y la gente que estábamos hablando, que algunos éramos políticos y otros eran abogados y tal, ponían al mismo nivel público-privado, público-comunitario. Bueno, público-privado, público-comunitario, más o menos, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, aquí hay una confusión que es importante, digamos, al tiempo de decidir políticas, ¿no? Porque si no sabes distinguir... Bueno, en todo caso, el primer es esto, ¿no? Como proveedor, ¿no? Nos llegan propuestas del ámbito
social o del ámbito colectivo, o de, ¿no? Ya no hablo de individual, sino de cooperativa y tal, que son propuestas de gestión de provisión de servicios. Punto. ¿Sí? Después podemos hacer otras cosas, hablar mucho, cómo hacer el seguimiento, evaluar y tal, pero no dejan de ser provisión de servicios, ¿no? Yo te encargo una cosa o tú me propones una cosa que a mí me gusta y yo te la encargo, ¿no? Ya está. Hay un segundo estadio que yo creo que es interesante, que es la coconstrucción, ¿no? que es seguramente donde empezamos un poco nosotros, que es aquí ya haces alguna cosa más, digamos, ¿no? Que es hablas mucho, decides qué cosas puedes hacer conjuntamente y las hacéis, ¿no? Pero continúa haciendo una relación, digamos, de coconstrucción con una parte, ¿no? Puede ser una parte más grande, una parte más pequeña, con una organización representativa, ¿no? La Confederación de Cooperativas o el tercer sector, pero continúa siendo desde una perspectiva estrictamente política y jurídica, y digo política porque no se representan a sí mismos y a nadie más que a sí mismos, pueden ser muchos, pero se representan a sí mismos. Y luego hay un paso que yo creo que aquí, a mí al menos me falta la palabra y que Laia creo que es lo que construía, que es lo común, ¿no? Sí, o lo público común, o cuando lo público, la administración, porque yo estoy de acuerdo con Laia que lo público va más allá de la administración, cuando lo público se relaciona con algo público, comunidad, con la comunidad, que se representa, ¿no? Y esto, para hacer políticas, es imprescindible saberlo, ¿no? Seguramente teóricamente se sabe, pero tenemos que bajarlo jurídicamente. Cuando alguien en un barrio, en un pueblo, en una ciudad, representa una mayoría o la comunidad. ¿Cómo? ¿No? Está bien, ¿no? El patrimonio ciudadano ya hace cosas así, digamos, ¿no? Ya evoluciona hacia aquí, pero... Y esta parte yo creo que es la que no tenemos. Nosotros estamos en la coconstrucción, sí, creo yo, en la colaboración público-comunitaria de coconstrucción. Creo que estamos aquí. ¿Qué es lo que hacemos, digamos? Y luego, como mañana también hay compañeras que hablan de las comunalidades, ¿no? Y de la comunalidad de Badalona, pues seguramente ya entrarán más en profundidad. La cuestión es que nosotros nos planteamos, digamos, si queremos hacer políticas económicas distintas, lo tenemos que hacer con alguien distinto, ¿no? Y además, desde la Generalitat de Cataluña teníamos muy claros que políticas de economía social tienen una lógica muchas veces local, ¿no? O no tanto local, pero territorial, ¿no? Porque en algunos casos es muy local y en otros casos, como los Ateneos, es regional dentro de Cataluña, digamos, ¿no? Hay 14. Pero además de esta distribución tenía que ser hecho por los propios agentes o los movimientos, porque si no, perdía el sentido. Si nosotros hacíamos una política donde seleccionábamos a alguien que hiciera una cosa, era una provisión de servicios, ¿no? Y nosotros lo que buscábamos era una estrategia, ¿no? Y supongo que aquí es donde nos viene una estrategia territorial de creación de cooperativas o de generación de iniciativas socioeconómicas hechas desde el propio territorio y desde los propios agentes, ¿no? Por tanto, vehiculamos, digamos, unas líneas de ayudas en donde es obligatorio presentarse desde una estrategia territorial y una alianza entre diversidad de colectivos y de organizaciones, ¿no? Y además nos abrimos, digamos, y yo creo que esto, no sé, lo hemos ido construyendo, nos abrimos a construir. Por tanto, lo que sale el 2016 no tiene, bueno, sí que tiene que ver, porque las bases son, pero es muy distinto de lo que tenemos ahora en los Ateneos cooperativos, que, por ejemplo, ahora tienen una subvención a 3 años, ¿no? Es verdad que el ámbito subvencional es complicado, pero también te permite cosas y, por tanto, puedes hacer subvenciones a 3, 4 años si las sabes hacer o las quieres hacer, ¿no? Por tanto,
sí que es mejor la contratación, pero la contratación está muy pensada ¿no? Para provisión de servicios, seguramente tendríamos que ir a concertación. ¿Qué es lo que hacemos después con las comunalidades, ¿no? Los ateneos cooperativos conceptualmente es cooperativismo, por lo tanto colectividad, es promoción y difusión del cooperativismo en la economía social, es una estrategia de promoción económica, pero creo que el salto desde nuestra perspectiva de política pública es en las comunalidades, creo yo, ¿eh? No sé, podemos ver, dice el hermano menor, yo creo que no, que es el mayor, pero más joven, digamos. ¿Vale? Porque creo que construimos teóricamente mucho más esta colaboración público-comunitaria, si la queréis decir así. En el texto de orden no sale ni una vez comunitaria, la redacté yo y explícitamente quería que no saliera comunitaria, ¿no? Y es un programa que sale, digamos, de ver las experiencias que antes Fernando hablaba, ¿no? De la COVID, ¿no? De los proyectos de ayuda mutua, de las redes, ¿no? Informales de ayuda mutua, y nos planteamos que, hombre, si esto está pasando, digamos, está pasando y además genera economía, ¿no? Aquí sí que hay otra cosa que quería decir, que es que en la conceptualización de la economía social y solidaria estamos haciendo la ley conjuntamente con el movimiento y hemos conceptualizado y consensuado, creo yo, el concepto de economías comunitarias. No sé si bueno, la que la ha conceptualizado también es Laia, digamos. Os la puede explicar mejor, ¿no? Y por lo tanto nos permitía construir un programa de ayuda económica, ¿no? De promoción económica, ya no desde una visión de creación de economía mercantil exclusivamente, sino de generación de una economía diferente. Y conceptualmente la construimos en base a 4 conceptos que Laia antes ha comentado, ¿no? El derecho a la ciudad, y citamos específicamente a Harvey, ¿no? Porque nos gustaba Harvey, ayuda mutua, digamos, el concepto básico de Kropotkin, ¿vale? Derecho a la ciudad, ayuda mutua, bienes comunes, ¿no? Y economía social y solidaria. Y si evidentemente la base conceptual era esta, lo que teníamos que proponer era una organización de base democrática, una colaboración, una alianza de base democrática con la participación de todos los agentes del barrio, en este caso, porque es un programa, las comunidades, que se puede hacer en zonas urbanas. Bueno, se puede hacer donde queráis, pero lo que nosotros subvencionamos, digamos, es en zonas urbanas de entre 20.000, no hemos puesto techo, pero en el futuro serán 60.000, entre 20.000 y 60.000, ¿no? Porque entendíamos que es donde se generan alianzas donde hubiera distintos actores, ¿no? Tanto de la economía social, pero también asociaciones vecinales, también servicios públicos, había la posibilidad, ¿no? Y no me acuerdo. Comerciantes, bueno, sí, todos los actores que pudieran. Esto lo hicimos hace un año, ¿no? Y salieron 22, están en el primer año. Estamos co-construyendo, ¿no? Estamos tan co-construyendo que ya nos estamos revisando las bases, ¿no? A cabo de un año. Pero creo que es importante, desde nuestra perspectiva, vale, no, si me va bien, acabaría. No, lo que decía, ¿no? Desde nuestra perspectiva es ¿para qué queremos hacer estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos una necesidad de transformar económicamente, o en todo caso una obligación o una voluntad, digamos como queráis, pero la dirección general quiere hacer esto, ¿no? Cuando yo digo que no quería poner el tema de desarrollo comunitario ni trabajo comunitario, no es porque no lo conozca, sino porque precisamente yo, además de estar aquí, he estado técnico de un ayuntamiento,
de servicios sociales, he estado de regidor, he estado de consejero comarcal, es igual, he estado varios. Y creo que en la base teórica la comparto y todo lo que sea, pero el ámbito de servicios sociales, bueno, voy a decir lo que me decía mi padre cuando me dediqué, me dijo, esto no iréis bien porque esto lo han hecho los curas y lo que hacen los curas no sirve para tapar cosas, digamos, ¿no? Y por lo tanto, si quieres transformar, dedícate a otra cosa, ¿no? Y creo que al menos en Cataluña, el ámbito de desarrollo comunitario, el programa de desarrollo comunitario, que tiene potencialidades, ha perdido un poco, digamos, el sentido y además se ha encasillado. Y por lo tanto, hacer una política de promoción económica metiendo desarrollo comunitario nos situaba directamente al ámbito social, ¿no? Y nosotros queríamos estar en el ámbito económico. Bueno, lo dejo, no es teórico, digamos, es un pensamiento mío, ni político, personal. Pero para hacer política tienes que tener en cuenta estas cosas. Si tú quieres hacer un programa de desarrollo económico y tienes palabras que ya están muy significadas en un ámbito, aunque quieras hacer una cosa, si le metes esas palabras, acabarás haciendo otras cosas, ¿no? Y aún no poniendo esas palabras, estoy en una jornada de desarrollo comunitario, digamos, ¿no? Por lo tanto, no sé, el día que consigamos que el desarrollo comunitario vaya de la mano de la transformación económica de los barrios, porque al final, si no transformamos la realidad económica, no vamos a transformar nada, digamos. Bueno, esto ya vuelve a ser opinión. Bueno, en todo caso, espero no haber dicho ninguna barbaridad y si hay preguntas, pues después las intento responder. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, arratsaldeon eta lehenik eta behin eskerrik asko parte hartuz ikerketa taldeko kideei aukera hau emateagatik. Decía que agradezco a parte hartuz esta oportunidad que me ha dado de participar en esta mesa, porque tú decías que te daba como cosa hablar después de la IA, pues imagínate lo que me da a mí después de todo el día, ¿no? Y esta es pues un ejemplo de lo que comentaban ayer Isaro e Igor cuando decían que parte hartuz trata de apoyar a las investigadoras precarias, así que pues eso. Es un placer participar en esta mesa, pero para mí es un gran reto porque no he compartido nunca delante de tanta gente mi planteamiento y menos en castellano. Entonces, bueno, si meto la pata, pues eso. Y bueno, yo venía justo a aportar la mirada o el ámbito de los servicios sociales a esta mesa, tratando de enmarcar en este marco de la gobernanza colaborativa el planteamiento que yo en mi tesis hago de cambio para los servicios sociales. Vale. Entonces, la investigación que os voy a compartir ahora, el planteamiento, está enmarcado en mi tesis doctoral. Es una tesis cualitativa en la que he hecho entrevistas a expertos y expertas en los servicios sociales y precisamente en esa dimensión un poco más comunitaria, ¿no? Y luego he hecho un estudio de caso en un ayuntamiento de la Comunidad Autónoma Vasca. Es una investigación aplicada, entonces está muy centrada en la realidad de los servicios sociales y, bueno, no hablaré mucho tanto de los servicios sociales, intentaré unirlo más con el tema de hoy, que es la gobernanza colaborativa en esta mesa. Lo haré desde el trabajo social porque soy trabajadora social y me parece que el trabajo social es una de las disciplinas principales, para bien y para mal, que nutren los servicios sociales teórico-metodológicamente y también profesionalmente. Bueno, como he dicho, se centrará esta exposición un poco en el ámbito de los servicios sociales, porque en mi opinión sí que los servicios sociales son claves para la acción social.
De hecho, muchos departamentos de servicios sociales llevan como nombre Departamento de Acción Social. Y yo creo que son el campo natural, como el sistema de salud puede ser el de la acción sanitaria, ¿no? Aunque esto no quiere decir que solo se haga acción comunitaria desde los servicios sociales, pero sí que se debería de hacer, por lo menos. Y ahora intentaré responder a las preguntas del título de la mesa. ¿Para qué hacer este planteamiento de cambio en los servicios sociales en clave de gobernanza? Bueno, para ello es importante conocer un poco qué son los servicios sociales y cómo están hoy en día. Los sistemas de servicios sociales son sistemas jóvenes, no consolidados y encima ya entrados en crisis, ¿no? O sea, sin que se hayan consolidado ya están en crisis. Entonces, bueno, ahí tenemos un desajuste. En nuestro caso, la última ley, que es la de 2008, tiene como objetivo principal fomentar el bienestar de las personas. Y para eso, la participación y lo comunitario precisamente juegan un papel bastante importante en lo que a la ley se refiere. Pero es verdad que aunque los marcos legales estén muy avanzados en esta dirección del cambio que planteamos, en la práctica no ocurre. Entonces, la situación actual es que tenemos un sistema bastante residual donde acceden personas con, muy concretas, y el reto sería, en ese sentido, ir hacia un sistema más universal y de derecho. Encima, los servicios sociales muchas veces no saben muy bien a qué se dedican. Entonces, el reto sería delimitar un poco cuál es el campo de acción y el objeto. Y es un sistema basado en una dinámica muy asistencialista. La gente demanda algo y los servicios sociales responden con un recurso. Y deberíamos de ir hacia un sistema más basado en el empoderamiento y que construya un poco, contribuya a la construcción de un tejido social y de unas personas con agencia política y poder. Vale. Y este cambio que lo planteamos es verdad que tiene más sentido en los servicios sociales de base, que son los de competencia municipal, y por lo tanto son la parte del sistema de más proximidad. Como ayer se comentaba en la primera mesa y se ha ido repitiendo durante estos días, lo local y el ámbito municipal pueden y deben, ¿no?, contribuir a la vertebración comunitaria. Entonces, el sistema de servicios sociales de base creemos que puede ser el ámbito más apropiado para esto. La praxis de los servicios sociales es la intervención social y, en este caso, si iríamos hacia este cambio, pues sería la intervención más comunitaria y ahí es donde hay que generar el cambio. Pero la intervención social tiene tres patas o tres agentes, tres actores, en mi opinión. Una la institución, otra la profesional y por otra la ciudadanía. Y da la casualidad de que en la relación de estos tres actores se da una relación muy asimétrica de poder. Entonces, yo en mi tesis he convertido estos actores en dimensiones y he intentado identificar elementos que condicionan ese cambio hacia un planteamiento más de servicios sociales comunitarios y participativos y que en algunos momentos pueden favorecer este cambio, pero en nuestro caso, en la mayoría de las veces, lo entorpecen, ¿no? En la dimensión política y en la dimensión técnica vemos que se comparte el elemento de la conceptualización. No sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de comunitario y de participación. Luego, en la dimensión política, pues podíamos encontrar elementos como la voluntad política, la apuesta que se hace, los marcos legales que se crean basándose en esa apuesta, los recursos. En la dimensión técnica, aparte de la conceptualización, podríamos hacer el encargo que se hace desde los puestos intermedios a los servicios sociales, el modelo de atención
Y uno de los elementos muy importantes es la opción ideológica y epistemológica de la profesional, que se basa mucho también en la cuestión del poder. ¿Qué hacemos con nuestro poder como profesionales en esa relación con la ciudadanía? También estaría cómo se articula el servicio social con la comunidad, la formación, la sistematización. Y en la dimensión ciudadana pues, habría elementos como las características de la comunidad, los recursos que hay, la propia articulación que hay o no hay en la comunidad. Entonces, en este sentido, ¿desde dónde y cómo planteamos este cambio? Pues planteamos, o le hemos puesto el nombre de profundización comunitaria. Si entendemos lo comunitario como un continuum que en un lado tendría la perspectiva comunitaria como lo más básico, que antes Fernando creo que ha hablado de atención comunitaria, pero bueno, sería lo mismo, que es lo que la ley recoge. En el otro extremo estaría un trabajo social comunitario o una acción comunitaria pura, digamos, ¿no? Que igual es hasta utópica hoy en día. Bueno, igual no, seguro, es utópica en los servicios sociales, pero bueno, lo que planteamos es que se pueda ir avanzando hacia ese extremo utópico, cambiando los elementos condicionantes, porque creemos que el quehacer de los servicios sociales, y esto lo recogí en una de las entrevistas de la tesis, debería acompañar a generar procesos organizativos con la población en relación a unos objetivos colectivos o una motivación que estas personas pueden tener y compartir. Generar el protagonismo de las personas, siempre trabajando esta doble dimensión de lo comunitario. Por una parte, la promoción social, generar calidad de vida, y por otra parte, la dimensión relacional, es decir, aumentar las relaciones sociales de cooperación entre las personas. Este cambio se basa en una perspectiva crítico-reflexiva, podríamos decir, porque pone en crisis las maneras de hacer que hemos tenido hasta ahora y nos lleva a otras nuevas que fomenten la transformación, y basadas también un poco en el construccionismo social, porque nos permite comprender cómo se construyen las propuestas y las respuestas desde la ciudadanía. Y además, como dice nuestra compañera Miren Ariño, supone sustituir el saber experto por el saber de cada quien y sustituir las relaciones de poder por el poder de las relaciones, ¿no? Las frases literales porque me gustan. Y metodológicamente se basaría en la investigación acción participativa, porque ya en sí es un modo de intervención basado en procesos de transformación donde todas las personas son partes y son procesos reflexivos. Aterrizándolo un poco en la temática de la mesa y por ir un poco ya acabando, los elementos condicionales que he comentado antes están construidos encima de este primer triángulo que está hacia abajo y que responde a un esquema vertical, ¿no? En mi opinión, ahí la dimensión política es la que decide qué es lo que se hace en los servicios sociales. La técnica es la que ejecuta lo que la dimensión política ha decidido y la ciudadanía recibe y asume todo eso en modo igual de prestaciones y servicios en muchos casos. Por lo tanto, la profundización comunitaria pues, nos llevaría a este segundo triángulo más horizontal, donde la relación de esos agentes sea en modo de gobernanza colaborativa. Entonces, un poco lo que planteaba es que esa reestructuración de los servicios sociales basada en la participación comunitaria se base en modelos más horizontales donde las personas tengan capacidad y espacio para incidir e influir un poco tanto en su propia vida como en la propia comunidad. Y para eso pues, deberíamos de activar las tres patas o los tres elementos, redistribuir de una manera más horizontal el poder entre esos agentes y siempre priorizar la ciudadanía en
los planteamientos que se hagan. Podemos ver que el poder pues, tiene mucha centralidad, el poder que la dimensión política tiene en la ciudadanía y el poder también que la dimensión técnica tiene en la ciudadanía, porque cuando hablábamos del modelo de atención o de la opción de cada profesional, estamos hablando de las resistencias que hay entre las profesionales de los servicios sociales cuando nos tenemos que posicionar en esa relación con las personas en nuestro trabajo, ¿no? Y, bueno, antes cuando le escuchaba a Igor, por ir acabando, sobre la gobernanza colaborativa, pues he visto que él también hablaba de que a veces esa gobernanza colaborativa aparece cuando hay un debilitamiento del Estado, en este caso lo hay, de los servicios sociales, porque hay una activación de todos los agentes y porque cada cual puede aportar desde su vivencia o su experiencia. Entonces, bueno, me ha hecho ilusión ver que lo habían marcado bien y que estaba en lo cierto. Así que, bueno, esto es todo y eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuri, Nerea, y gracias a Laia, a Josep y a Nerea, a los tres. Bueno, había comentado al principio que teníamos el compromiso de acabar a las 7:30, son las 7:25, entonces, bueno, pues hay espacio para alguna intervención que recogeremos. Bueno, sí, que la recogeremos y que luego ya cerrarán desde la mesa, ¿vale? Esperar un poco para coger el micrófono porque si no luego del stream no se escucha bien. Sí. Bueno, arratsaldeon. A ver, en cuestión un poco de esta gobernanza colaborativa, durante años, a la hora de diseñar cualquier proceso participativo, me ceñía mucho al triángulo que Nerea marcaba ahí un poco. Me fijaba mucho en esos agentes participantes, ¿no? Como pues, la parte, digamos, política, la técnica, la ciudadana. Y bueno, pues ibas avanzando y desde la praxis ibas encontrando ciertas seguridades en ese campo, pero últimamente se me han movido como varios cimientos y me han generado cuestiones un poco dudas, que no sé si es porque es algo más novedoso o porque a mí no me había tocado tanto, pero es cuando entran sobre la mesa esos agentes económicos que yo no los metía nunca en la ciudadanía. O sea, cuando hablaba de ciudadanía no era precisamente la imagen que me venía a la cabeza, ¿no? Y esos agentes económicos también hay de mucho tipo. Y digamos que la tensión entre lo común y el interés particular o el interés privado ha estado siempre en todos los procesos y era algo a gestionar permanentemente, cómo pasar de lo mío a lo nuestro. Pero últimamente me están tocando cuestiones pues, con los Living Lab, con las comunidades energéticas, con cuestiones que están entrando en juego determinados agentes con unos intereses económicos muy fuertes que están generando como grandes dificultades para esta gobernanza colaborativa, ¿no? O al menos a mí se me escapan, no sé, siento que de repente seguridades que tenía o herramientas de las que tiraba se me han debilitado. Y me ha sucedido lo mismo también un poco pues, bueno, con un proceso también de plan de sostenibilidad turística en destino, ¿no? Entre los agentes expertos del ámbito turístico, sector económico fuerte, grandes empresas del sector turístico, con las asociaciones vecinales
y esas luchas de intereses, en este caso muy enfrentadas, ¿no? Es, digamos, casi fenómenos NIMBY, ¿no? Un tanto... Entonces, claro, gestionar toda esta gobernanza colaborativa con esos agentes que, a pesar de haber tensiones entre el interés privado y el interés público o el interés común, pero había como ciertas facilidades de encuentro, cuando entran todos estos sectores, digamos, del sector económico potente, que no tienen una tradición o una visión del bien común o del interés común, no sé, no espero que me deis varitas mágicas ni tal, pero si alguien tiene algo de luz de por dónde puedo tirar, no para hoy, sino para los próximos días, de mirar por dónde, porque siento que me empiezan a faltar herramientas, ¿no?, para gestionar esas situaciones. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Clara Medina. Quiero agradecer estas jornadas tan intensas y, en concreto, mi intervención viene a colación de una frase que ha dicho Josep, que ha dicho que lo público-privado y lo público-comunitario se confunden. Y me ha hecho reflexionar sobre una de las conclusiones que estoy teniendo yo en mi tesis, que realmente lo que hay es una hibridación. Entonces, las mismas herramientas, lo que yo estoy viendo dentro de mi análisis de la gobernanza urbana en Madrid, dentro del ámbito de la estrategia de alimentación y de los cambios de los sistemas alimentarios, es muy específico, pero algo de lo que he visto es que las herramientas que se han utilizado tradicionalmente para la colaboración público-privada, o lo que siempre hemos llamado las PPP en la literatura, en el fondo son herramientas que han fomentado esa lógica que está más relacionada con lo neoliberal, con los intereses económicos, pero los actores urbanos tampoco los podemos ya definir como público o privado, o civil, o comunitario. Hay una hibridación y cuando hablamos de economía social es uno de esos sitios súper claros donde los intereses se mezclan. Y ahora herramientas como los contratos públicos que se utilizaban para echar tareas de la administración fuera, para que alguien de una empresa privada con sus propios intereses egoístas desarrollara un servicio o una tarea, lo estoy poniendo como el diablo, pero bueno, lo estoy caricaturizando. Esas mismas herramientas también se han utilizado para fomentar unas relaciones distintas entre la administración pública y otros actores urbanos, véase, actores de la economía social. Y a través de un contrato de servicios se consigue añadir, digamos, personal externo a equipos técnicos públicos que tienen unos déficits de cierta experiencia o de ciertas técnicas, ciertos conocimientos, y se puede desarrollar también una relación de colaboración entre ese personal técnico y el personal de fuera, y se puede ayudar a la economía social a través de ese tipo de contratos. Entonces, que ya no es tanto si estamos hablando de un contrato público como una herramienta de colaboración público-privada, sino que creo que también lo comunitario, lo social, lo privado, lo tenemos que problematizar más que un triángulo perfecto en el que cada uno se define, porque una misma persona puede ser activista, puede ser un agente económico cuando es parte de una cooperativa y además puede ser un ciudadano de a pie cuando es un padre o una madre en un AMPA o un ciudadano en un consejo, pero además esa misma persona que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid y en otros muchos, o el caso de Josep, que vienen de fuera y que pasan a ser también un personal público. Entonces, estas hibridaciones creo que son importantes cuando hacemos también estos experimentos urbanos de desarrollo, de colaboraciones, que también seamos conscientes de las múltiples naturalezas de un individuo o de un colectivo y quería hablar un poco, quería saber un poco esa experiencia, ¿no?, de Josep en este tema. Gracias. Bueno, mi pregunta, buenas tardes, iba hacia Laia. ¿Vale? Bueno, lo primero, felicitaros a la Hidra y al Ayuntamiento. Creo que todo esto de la gestión público-comunitaria de verdad está siendo algo vanguardista en el buen sentido de la palabra y creo que es un camino que tenemos que tener en cuenta. Hablabas de la relación que podía tener con la experiencia de las comunas en Venezuela. Yo de las comunas de Venezuela no sé mucho, pero sí conozco más de las comunas de Ecuador. Estuve viviendo 2 años en una comuna indígena, allí hice una investigación etnográfica
Y de una de las conclusiones que puedo sacar de allí, la comuna es una entidad jurídica reconocida por el Estado, es que se vivió un proceso de institucionalización muy fuerte en donde los comuneros, muchos y comuneras, pasaron a ser pseudofuncionarios, ¿vale? O sea, se concentraban mucho más en tareas al final administrativas que en tareas comunales. Y cuando veo el ejemplo de Patrimonio Ciudadà y tenéis ese como balance comunitario con todos los indicadores que poníais, lo que me llama la atención, y no sé si lo habéis tenido en cuenta, y aquí va mi pregunta, es el peligro de burocratizar, ¿no?, ciertas relaciones público-comunitarias a través de estos mecanismos de transparencia y control, y cómo se pueden eludir o evitar. Esa sería mi pregunta. Bueno, voy a aprovechar el tiempo de camino. Entonces, bueno, si podéis hacer un resumen así, no sé, algo cortito, pero tenemos que acabar, porque esto, nuestro compromiso era a las 7:30. Entonces, bueno, pues a ver, yo creo que ha habido aportaciones muy interesantes, algunas en forma de pregunta, pero otras más igual como aportación, ¿no? Entonces, no sé, vamos a empezar por Nerea, que ya que ha sido la última, por si quiere hacer alguna aportación o no. No, vale. Pues entonces damos la palabra a Josep y a Laia y con ellos acabamos. Intento contestar la pregunta, a ver si lo consigo. Sí, estoy de acuerdo. Una persona puede estar en distintos, ¿no?, en distintos elementos. Yo lo que digo es que, aunque sea mejor la contratación con entidades de economía social y solidaria, ¿no?, o sin ánimo de lucro, es contratación público-privada, punto. Y si le pones que es colaboración público-comunitaria, no ayudas a clarificar qué es colaboración público-comunitaria, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, hay veces que los actores, digamos, de la economía social y solidaria o del entorno de gestión comunitaria o de intervención comunitaria, que lo ponen todo, porque por eso he explicado que era un ámbito de economía social y solidaria. También lo utilizan los otros, que ellos hacen colaboración público-comunitaria. Pero si no lo clarificamos, pues no sabemos de qué hablamos, ¿no? Por tanto, no pasa nada que hagamos contratación y prestación de servicios desde la economía social y solidaria, ¿no? ¿Que añadimos valor a esta contratación, a esta provisión de servicios? Seguramente. Que puede ser un inicio de colaboración público-comunitaria porque la distensión entre lo público y lo social y hablar permite construir y, por lo tanto, llegar a... Sí, pero no es colaboración pública. Bueno, no es. Esto lo tendréis que decidir los que pensáis, digamos, ¿no? Pero desde la política es muy difícil, ¿no?, porque no hay diferencias, ¿no? La diferencia desde nuestra perspectiva, y aquí es donde yo hago la pregunta, ¿no?, porque yo no... Sí, cuando yo hablo con mis juristas, digamos, de la Generalitat, les digo, bueno, claro, entendéis, ¿no?, que una asociación de vecinos que representa, yo pongo un ejemplo, voy a poner el ejemplo que pongo siempre. Podemos entender, ¿no?, que una escuela infantil, ¿no?, de niños pequeños del ámbito local, gestionada por una cooperativa donde el 90% de los maestros forman parte de la cooperativa y el 70-80% de las familias también, ¿no?, una cooperativa integral, podemos entender que esto es casi más público que la gestión municipal. ¿Sí? Vale. Tenemos un caso práctico, pero ¿dónde jurídicamente y teóricamente se define esto? Porque no crearemos herramientas de colaboración público-comunitaria desde el pensamiento que lo estamos haciendo con la comunidad, no con un actor privado. Por eso decía, ¿cuándo es...? Yo puedo tener mi opinión de cuándo deja de ser privada una cosa y es colectiva o pública o común, ¿no? Yo puedo tener una idea, pero para hacer política seguramente necesitamos un consenso. Nosotros estamos haciendo cosas y estamos considerando semipúblico alianzas territoriales. Perdón, me estoy alargando, ¿eh? Bueno, no sé si he respondido. Intento, bueno, no sé, yo
es evidente que van a participar, ¿no?, actores económicos en procesos de decisión importantes en ámbitos vecinales, en temas turísticos. Barcelona lo puede explicar más, ¿no? Yo creo que el problema es que no hemos construido seguramente los espacios de debate vecinal, ciudadano, que nos permiten contraponer los argumentos que... Y el otro es, todo es economía. Nos tenemos que creer que también generamos economía, ¿no? Por eso yo decía... Bueno, no sé si te he ayudado mucho, pero algo he intentado. No, muy rápidamente. Un apunte sobre esto público-privado. O sea, yo creo que el problema principal es que los partenariados público-privados han hecho a semejanza, o sea, a un traje a medida de los privados, y que el problema cuando tú quieres competir allí es que tienes que cumplir sus indicadores. Y el problema es que el tercer sector lo ha hecho, pero pues le ha salido mal en muchas veces, ¿no? Entonces, o cambias de estos indicadores o necesitas otro marco, ¿no? Y por eso no se pueden asimilar los dos actores. Y respecto a la burocratización, ¿no? Evidentemente, sí, o sea, sí, es un peligro que existe y que evidentemente tenemos que poner siempre la mirada allí, ¿no? Y eso ha pasado. Tenemos muchos ejemplos de institucionalización, ¿no?, de proyectos colectivos. En el caso concreto del balance comunitario, fue una propuesta del mismo sector comunitario, ¿vale? O sea, es decir, yo no he explicado aquí el proceso, pero ellos cuando lo cuentan, lo que ponen más en valor es el proceso de creación del balance, que no tanto el balance en sí. Y aquí, o sea, la diferencia para mí importante en este caso son dos. Una, el proceso por el que se hizo, que ya te digo, fue iniciativa de ellos y hubo una colaboración, pero básicamente se definió desde el sector y por lo tanto se lo sienten suyo y no lo siente como una fiscalización del ayuntamiento. Pero en segundo lugar, la gobernanza del balance. Esto fue una discusión, pero finalmente conseguimos que el balance no está en la web del Ayuntamiento de Barcelona, está en la web de la economía social, ¿no? Y por lo tanto es una gobernanza, digamos, también comunitaria del balance, ¿no? Y en este sentido, si el Ayuntamiento quiere cambiar algo, no puede, ¿no? Y los otros tampoco, ¿no? O sea, aquí sí que hay un pacto de cambio mutuo. ¿Esto impide la burocratización? Seguramente no, si no se ponen otras cosas, ¿no? Pero que para mí esta es la parte diferencial, digamos, de este tipo de herramientas que tienen estos peligros, pero que es importante que estén hechos con la comunidad y que la gobernanza no se quede solo en la administración pública. Muchas gracias.